la licenciada Alejandra Portilla, docente del ITCA, de la materia de técnicas y procedimientos con ustedes. Primeramente dándoles la bienvenida a este nuevo módulo. Como ustedes igual ya saben, más o menos de qué se trata la materia, se basa en realizar los procedimientos básicos para la atención al paciente, siguiendo los diferentes protocolos de acuerdo a las situaciones en las que se encuentre. Entonces, darles la bienvenida como primer punto y pues vamos a continuar la clase. Ustedes conmigo, no sé si yo les hice el envío de los horarios, tendrían la clase lo que es los días martes y jueves. Los días martes nosotros tendríamos a primera hora y los días jueves tendríamos después de las 10 de la mañana. A veces yo les digo para conectarnos a las 10 o si no un poco más de 10 o de acuerdo a la situación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar la clase. Voy a presentar las diapositivas para que ustedes me digan si es que pueden observar. Denme un segundo. Listo, no sé si puedan ver ahí las diapositivas. Sí, se ve, listo. ¿Ya? Listo, chicos. Sí, A ver, doctora. comenzamos, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a ver acerca de la materia de técnicas y procedimientos. ¿En qué se basa esta materia? Pues es una unidad de organización profesional, ¿sí? Tenemos que cumplir un número de horas por periodo de 180 horas. Las horas de aprendizaje 72, horas de aprendizaje experimental 36 y autónomo 72. Horas por semana 10 en total. Como les dije, mi currículum, soy la licenciada Alejandra Portilla. Mi ubicación de despacho se encuentra en la sala de profesores, que ustedes igual ya conocen. Mi número de teléfono, pues ustedes también ya lo tienen, gracias al grupo que crearon los compañeros para cualquier situación o percance que exista con alguna situación con respecto a la materia. Aquí está mi correo electrónico por cualquier situación que alguna ustedes no puedan presentar algún trabajo, alguna cosa, yo les informaré, pero siempre teniendo lo que es el certificado del por qué no pudieron realizarlo a tiempo. Igualmente los horarios que corresponden a la atención con ustedes van a ser de lunes a viernes en la mañana, ya que en la tarde igualmente yo tengo, bueno, los días viernes y soy un poquito ocupada porque tengo clases con los chicos de San Lorenzo. Entonces ustedes me pueden escribir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, excepto las mañanas, un poco de lunes a jueves, porque yo tengo clases con ustedes y con otros chicos todos los días. Entonces, igualmente, mi experiencia como docente, pues ya saben, yo soy docente en el Instituto ITCA. Mi experiencia profesional, pues obviamente hice mi año de salud rural en el Oriente. Igualmente fui enfermera de cuidado directo en la clínica Ibarra y pues al momento ya terminando bueno, ya terminé de realizar mis estudios en una maestría en dirección y gestión de unidades de enfermería. Ahora vamos a ver acerca de la descripción de la asignatura, qué es lo que vamos a estudiar durante todo este módulo, ¿sí? La asignatura de técnicas y procedimientos se establece como el medio a través del cual se desarrollarán las destrezas profesionales de enfermería para el desempeño operativo y de cuidado directo de las áreas de atención de enfermería. Se aborda lo que es la información básica para orientar al estudiante sobre la dinámica funcional de la enfermería. Ahora tenemos cuál es la contribución de la asignatura para la formación profesional. La asignatura de técnicas y procedimientos contribuye a que el estudiante de tecnología superior, al término de su colegiatura, tenga la capacidad para aplicar las técnicas y procedimientos básicos de enfermería, demostrando las respectivas habilidades y destrezas en la atención integral al paciente. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Al término de esta asignatura, el estudiante, ustedes como estudiantes, deben de conocer las diferentes técnicas y procedimientos como medida terapéutica en la atención de las principales enfermedades de aparatos o sistemas en la población ecuatoriana, considerando así los valores, principios bioéticos e implicaciones de la práctica profesional del cuidado humano. ¿Cuáles son los resultados y contribuciones a las competencias profesionales? Primeramente, realizar la correcta selección de los recursos materiales, el conocimiento de los diferentes controles en relación a la técnica,
a aplicar el procedimiento en sí mismo para la prevención y reconocimiento precoz de las complicaciones potenciales. Como segundo punto, ejecutar correctamente las técnicas causando las mínimas molestias posibles al paciente. Y como tercer punto, aplicar los cuidados protocolizados en relación a las afecciones de los diferentes sistemas del cuerpo humano bajo la supervisión de la licenciado o licenciado de enfermería. Ejecutar los procesos administrativos, asistenciales y de registro sanitario en las unidades médicas en el ámbito de su competencia y se interesa por satisfacer las necesidades humanas del ser en la atención de enfermería. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que ustedes deben de aplicar las diferentes técnicas de acuerdo a la situación del paciente, siguiendo los protocolos adecuados para cada uno de ellas. Tenemos las diferentes unidades a tratar en esta materia. Como unidad 1 tenemos las técnicas y procedimientos básicos de enfermería. En la unidad 2, técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones respiratorias y cardiovasculares. En la unidad 3 tenemos técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones nervioso central y musculoesqueléticas. En la unidad 4, las técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones genitourinarias y gastrointestinales. Y en la unidad 5, los procesos administrativos, asistenciales y técnicas de registro. Ahora vamos a la parte de ir observando ¿qué vamos a tratar en cada una de estas unidades? Como vimos en la unidad 1 que hablaba acerca de las técnicas y procedimientos básicos de enfermería, vamos a tratar primeramente los fundamentos teóricos, los modelos, la bioseguridad y la seguridad y confort del paciente. En la unidad 2 que nos hablaba de las técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones respiratorias y cardiovasculares, vamos a ver lo que es oxigenoterapia, fisioterapia respiratoria, nebulizaciones y manejo de drenajes. En la unidad 3 que nos habla de las técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones nervioso central y musculoesqueléticas, vamos a ver el cuidado del paciente encamado, fisioterapia musculoesquelética activa y pasiva, el manejo del dolor, la colocación de vendajes, curación de heridas, manejo de úlceras por presión y curación de quemaduras. En la unidad 4 tenemos acerca de las técnicas y procedimientos de enfermería en las afecciones genitourinarias y gastrointestinales. ¿Qué vamos a ver aquí? Cateterismo vesical, aseo perianal, control de líquidos ingeridos y eliminados, cateterismo nasogástrico y alimentación por gabaje, nutrición parenteral total y parcial, colocación de enemas, cuidados de colostomía y cuidados de pie diabético. En la unidad 5 hablamos acerca de los procesos administrativos asistenciales y técnicas de registro. Aquí nosotros vamos a aprender a cómo se organiza una historia clínica, cuál es el orden correspondiente, cómo llenar cada una de estas hojas, desde la hoja de signos vitales, la hoja de CARDES, la hoja de anamnesis o la que se le abre al paciente cuando ingresa por primera vez a la casa hospitalaria. Igualmente, los cambios de turno, realizar reportes, informes de enfermería, las rondas que realiza el personal de enfermería durante todo el turno y el control de ingesta y eliminación. La metodología se basa en la aplicación de estrategias que conllevan a la contribución del aprendizaje a través del uso de enfoques educativos que se encuentran declarados en el modelo pedagógico institucional. Eso es lo que ustedes van a ver de acuerdo a la presentación del plan de estudios de la materia de técnicas y procedimientos, las diferentes unidades, en qué se subdividen las diferentes unidades, cuáles son los subtemas. Entonces, cada uno de estos vamos a ir viendo poco a poco con el pasar de los días en cada clase, ¿sí? Ahora vamos con la primera parte que es, y nos decía en el PEA, que son los fundamentos de enfermería, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos de enfermería? ¿Sí? ¿Para qué se basa o cuál es la importancia de saber los fundamentos básicos de enfermería? Les doy un pequeño resumen antes de continuar. Los fundamentos de enfermería nos ayudan a, teniendo una base científica, ¿sí?, poder realizar los diferentes procedimientos para con el paciente para brindar su seguridad, confort, no solo en el estado físico del paciente ni salvaguardar la salud del paciente, sino también todo lo que le rodea, incluido a veces la parte emocional, ayudarle en la parte de la vestimenta, en la parte de la alimentación. La obligación del personal de enfermería es salvaguardar la vida del paciente en todos los aspectos, ¿sí? No solo en la parte de que ingresó por un dolor de estómago y solo tengo que
curar el dolor de estómago, sino también ver si el paciente se siente cómodo, conforme, si puede realizar actividades por sí solo, si necesita nuestra ayuda. Igual ustedes vieron acerca de pacientes encamados, cómo se realiza el baño, que les expliqué. Igualmente, todo eso la obligación es de todo lo que tenga que ver con el paciente, del personal de enfermería. El médico lo que hace, llega, valora al paciente, da indicaciones y listo, pero quien está las 24 horas con el paciente somos nosotros. Nosotros administramos medicación, vigilamos que esté confortable, si le alivió el dolor, si no le alivió, si presenta alguna otra molestia, si se siente cómodo, se siente seguro. Entonces, todo eso nosotros tenemos que observar en el paciente, ¿sí? Ahora vamos a los fundamentos de enfermería. ¿Cuál es la definición de fundamento? Tenemos que fundamento es el fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, que nos habla del sustantivo fundus, que es sinónimo de base o fondo, y el sufijo mento, que es equivalente a instrumento o medio. Nosotros, para realizar un procedimiento, tenemos que tener un fundamento o una fundamentación del por qué yo voy a realizar ese procedimiento. No porque yo quiero, porque yo pienso, ni porque es mi forma de pensar, sino porque existe una fundamentación científica del por qué lo realizo de esa forma. Por ejemplo, nosotros vamos a ver acerca de curación de heridas. En la curación de heridas, nosotros tenemos que realizar la curación de la misma desde lo más limpio a lo más sucio. ¿Por qué creen ustedes que debemos de realizar la curación desde lo más limpio a lo más sucio? ¿Quién me puede decir? Puede ¿Nadie? ser porque al no más sucio se encuentran más gérmenes. Exacto, y eso va a producir por asepsia, porque si nosotros hacemos la curación desde lo más sucio a lo más limpio, ¿qué vamos a provocar? Que exista una contaminación, puede existir una infección, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo principal o la fundamentación científica es hacerlo desde lo más limpio a lo más sucio para evitar la contaminación o la infección de la herida, ¿sí? Entonces, continuamos. Vamos con lo que el fundamento es el principio sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal o material de una construcción o el sustento simbólico de algo. Tenemos que cuando se habla además de cualquiera de las diversas disciplinas existentes, es habitual que se recurra al uso del término fundamento y que se emplea con el claro propósito de dejar constancia en los pilares y reglas que tiene cada una de aquellas. Así se habla de los fundamentos de una ciencia, del deporte o sobre actos de una persona. El concepto se utiliza para nombrar al motivo o razón con que se pretende asegurar o afianzar algo. Un fundamento en este sentido actúa como un argumento. Tenemos que la práctica de enfermería como profesión se guía constantemente con un acervo de investigación científica que le ayuda a identificar los problemas y a tomar decisiones para resolverlos. Nosotros, como ustedes, como futuros profesionales de enfermería, antes de realizar cualquier procedimiento, ¿qué hacen? Primeramente identifican el problema y toman decisiones para resolverlos, pero guiándose en una fundamentación científica del por qué yo realizo de esa forma tal procedimiento. Se guían también por los principios de las ciencias sociales, biológicas y físicas. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de enfermería. Primeramente vamos a estudiar qué es un principio. Un principio es un hecho probado por un grupo de hechos tan relacionados entre sí que formulen una ley o una teoría generalmente admitida, o una ley moral aceptada por la mayoría de la sociedad, que deben de considerarse como principios. El principio sirve de norma de acción y que no determina lo que debe de hacerse, pero ayuda a guiar a la acción dependiendo de los resultados que se espera obtener. Nosotros nos enfocamos en un principio. ¿Qué tratamos de hacer? De que todo lo que tengamos que realizar con el paciente se cumpla. Por ejemplo, paciente que no puede vestirse por sí solo, ayudarle a vestirse, paciente que no puede comer por sí solo, ayudarle a alimentarse y tratar de obtener los resultados esperados de acuerdo a lo que nosotros realizamos en las técnicas de la situación del paciente.
Tenemos que son innumerables los principios que sirven para guiar la práctica de enfermería y se derivan de la psicología, de la anatomía, la fisiología, la microbiología. Sin embargo, hay 4 que son muy importantes y sobresalen para la contribución del ejercicio de enfermería. Enfermería se asocia con todo lo que es medicina, ¿sí? Ahora, los principios fundamentales de enfermería más importantes, como les dije, son 4. Entre estos tenemos el primero, que es respetar la individualidad de las personas. El segundo, satisfacer las necesidades fisiológicas. El tercero, proteger al ser humano de agentes externos que causan enfermedades. Y el cuarto, contribuir a la restitución pronta de la salud del usuario de manera que pueda incorporarse a la sociedad. El primero, ¿de qué nos habla? Primeramente, respetar la individualidad de las personas. ¿Qué quiere decir? Todos los pacientes merecen su espacio, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar algún procedimiento donde el paciente tiene, a lo menos en lo que es la valoración de examen físico, hacerle quitar la camiseta, el pantalón para ver si tiene laceraciones, alguna cosa, tenemos que hacerlo en un lugar donde esté cubierto, donde no otros pacientes puedan ver al paciente, sino siempre respetar la privacidad del paciente. Satisfacer las necesidades fisiológicas. Como les dije, no todos los pacientes pueden realizar ciertas actividades por sí solos. Algunos necesitan la ayuda del personal de salud al 100%, pacientes que no pueden caminar, pacientes que no pueden alimentarse, cambiarse, y proteger al ser humano de agentes externos que causan enfermedades. Nuestra obligación, ¿cuál es? Tener las medidas de protección en cada uno de los procedimientos. Si vamos a realizar una curación de herida, colocarnos guantes para evitar que la contaminación, si yo voy con ese paciente y luego voy con otro, pues evitar el traspaso de agentes externos de un paciente a otro, y pues obviamente ustedes saben y está muy en claro el lavado de manos antes de cualquier procedimiento. Y contribuir a la restitución para que el paciente tenga la pronta recuperación, ¿sí? Vamos a hablar acerca del primer principio. El primer principio, que es respetar la individualidad de las personas, nos dice que todo paciente es un miembro individual de la sociedad que tiene los mismos derechos, privilegios y libertades y deben de respetarse sin distinción de raza, de credo, posición social y económica. Tenemos las recomendaciones para la aplicación de este principio. Primeramente, demostrar con su actitud como sus hechos el que reconoce el estado de ánimo de las personas que solicitan la atención médica para recibir un tratamiento por enfermedad. Esforzarse por entender los problemas comunes a cada grupo de edades para tomarlos en consideración al establecer las relaciones con los pacientes. Explicar al paciente en los términos que él pueda entender, ¿no es cierto?, antes de realizar cualquier procedimiento. Nuestra obligación como personal de enfermería, como les dije una vez, tenemos que explicar todo lo que vayamos a realizar con el paciente. Voy a realizar una curación de su herida para tratar de evitar que se contamine, para tratar de evitar que exista un riesgo de infección, ¿no es cierto? Le voy a aplicar una medicación para el dolor. Esta medicación se llama ketorolaco de 60 miligramos para evitar que le siga, para tratar de aliviar su dolor, ¿sí? Explicarle todo el procedimiento que vayamos a realizar con el mismo. No intentar igualmente imponer sus criterios a algún tipo de religión, evitando discusiones, perturbar al paciente. Si el paciente es de religión atea o no cree en nadie, pues respetar la religión de él. Igualmente, respetar las decisiones del paciente de acuerdo a su tratamiento. Él es el único que puede decidir si necesita o no necesita realizarse dicho tratamiento. Hay una religión que está prohibido lo que es la transfusión sanguínea, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos obligarle al paciente a que tiene que realizarse la transfusión porque tiene que realizarse, sino respetar la situación de él, porque ellos a veces tienen ese concepto de que dicen que no se realizan la transfusión porque es prohibido y ellos prefieren morir en su religión, ¿no es cierto? Ni así sea de la familia. Tenemos que identificar al paciente con su nombre respectivo, no el señor de la cama 30, de la cama 20, sino el señor Pérez, el señor González, el señor Arévalo y Lara, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente tome esa confianza con nosotros y que el paciente no se sienta como un ser cualquiera, sino como un ser único. Establecer las relaciones agradables con todas las personas, ya que si la enfermera carece de esta cualidad, lo mucho o poco que haga carecerá de validez y cualquier persona es merecedora de
cortesía, respeto, sin importar raza, religión, posición económico-social. Todos los pacientes merecen el mismo trato. No porque es mi amigo le trato mejor que el señor de allá que no le conozco. Todos merecemos el mismo respeto y tomar en cuenta las sugerencias hechas por el paciente como sus gustos, sus preferencias, ¿no es cierto?, de acuerdo a la terapéutica que esté indicada. Nosotros debemos de respetar todo lo que el paciente crea conveniente para él y las decisiones que él toma si es que desea realizarse el tratamiento, si desea realizarse la cirugía o no desea, pero siempre teniendo en cuenta que cuando el paciente se oponga a estas situaciones, ustedes en ética y legislación ya verán acerca del consentimiento informado, que es acerca de un documento legal que nosotros le hacemos firmar al paciente, que se hace responsable de cualquier situación que el paciente no quiera, en algunos casos, recibir el tratamiento, pero que sea necesario recibirlo, pues obviamente hacerle firmar ese documento para que si es que pasa algo con el paciente, no tengamos nosotros la culpa. Como segundo principio tenemos satisfacer las necesidades fisiológicas. ¿De qué nos habla? Que son todas las acciones que realiza el enfermero o la enfermera a través de la observación, aplicación de conocimientos y la ejecución de un plan de cuidados que garantiza una atención de enfermería libre de riesgo, con el objetivo de que el cuerpo humano mantenga las funciones fisiológicas necesarias en el organismo del paciente y puedan funcionar dentro de sus capacidades. ¿Qué nos quiere decir en esta parte? Que nuestra obligación es satisfacer todas las necesidades del paciente. Si el paciente no puede movilizarse y necesita orinar, tenemos que ayudarlo. Si el paciente no puede ir a realizar las deposiciones, ayudarle a realizar cada una de estas situaciones para poder brindar con mayor calidad y atención al paciente de acuerdo a las necesidades que presente. Para la aplicación adecuada de este principio deben de tomarse muy en cuenta la clasificación de necesidades que hizo el psicólogo Abraham Maslow, que nos habla acerca de las necesidades que no solo los pacientes tienen, sino todas las personas de por sí tenemos, que son las necesidades fisiológicas según la necesidad, necesidades de respirar, de eliminación por medio de sonda vesical, de sonda nasogástrica, intestinal, necesidades de reposo y sueño, necesidades de alimentación, necesidades de higiene y comodidad, de actividad de ejercicio, de protección y seguridad, de amor y pertenencia y de autoestima y autorrelación. ¿Cuál es la importancia de mantener las funciones fisiológicas del organismo? La importancia consiste en que el enfermero o la enfermera debe saber reconocer la existencia de estas necesidades y saber dar atención según la prioridad y hacer que funcione un plan de cuidados que garantice la buena conservación de la salud. Primeramente, hacer un plan de trabajo con el paciente, ver si nosotros cumplimos o ejecutamos eso y ver los resultados de si lo que planificamos hicimos y ver los resultados de esto. A través de la satisfacción oportuna y eficaz de esta necesidad, se previene complicaciones agregadas a la enfermedad del paciente, como por ejemplo, si un paciente que tiene paraplegia, no se le moviliza constantemente, corre el riesgo de que se formen úlceras por presión. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar cambio de posiciones, porque si no realizamos, va a retrasar su recuperación. Tenemos la satisfacción adecuada de las necesidades que disminuye el riesgo a las que está sometido el paciente, la cantidad de tiempo que está en el tratamiento y su pronta recuperación, la observación en busca de anormalidades del paciente, la participación directa del enfermero o enfermera en el cuidado y vigilar que se lleven a cabo las medidas rutinarias para mantener el buen estado de salud con responsabilidades. Y ahora el tercer principio nos habla de proteger a las personas de agentes externos que causen la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que no son todas aquellas las medidas que se pueden funcionar para disminuir o eliminar el medio ambiente, los agentes físicos, químicos o microbiológicos que causan enfermedades al ser humano, lo que les expliqué al principio. Nosotros tenemos que tener las barreras de protección para la atención al paciente y no transmitir esos microorganismos a otro paciente. Digamos un paciente que tiene neumonía. Nosotros para administrar la medicación, ¿qué tenemos que hacer? Colocación de guantes, colocación de mascarilla, colocación de gorrito. ¿Por qué? Porque si salimos de esa habitación a otra habitación, tenemos que descartar los guantes, descartar mascarilla para lavarse las manos, para ir a la atención con otro paciente y evitar el contagio de la enfermedad hacia otro, ¿sí?
¿Cuál es la importancia de todo esto? Que todos los actos basados en este principio incluyen desde lo que se considera como de simple sentido común hasta los que deben de ser dirigidos por conocimientos muy técnicos, ya que siempre es lamentable la enfermedad causada por circunstancias, pero cuando se debe a un descuido puede ser una tragedia. Entonces tenemos que tener todos las precauciones correspondientes con el paciente para evitar que exista una tragedia con el mismo. Es necesario que el enfermero o enfermera proteja al paciente de posibles riesgos ambientales y las recomendaciones para la aplicación de este principio es que el personal de enfermería que administra medicamentos debe de poseer conocimientos necesarios sobre ellos. Ustedes tienen que después ya con el tiempo verán lo que es la farmacología, qué medicamentos ustedes pueden aplicar, las vías de administración, las dosis, cómo se diluye, con cuánto se pasa tal medicamento, ¿no es cierto?, para poder dar un tratamiento adecuado al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si un medicamento no administran por la vía que es, pueden incluso causar hasta la muerte del paciente. Debemos de administrar medicamentos y aplicar tratamientos. Sin entender un principio, no podemos hacerlo esto porque es una forma irresponsable una forma irresponsable que nosotros haríamos al aplicar un medicamento, realizar un procedimiento, si no tenemos los conocimientos aptos. Considerar que la prevención de enfermedades es responsabilidad de todos los que nos dedicamos al campo de la salud. ¿A qué me voy con todo esto? Ustedes deberían de ser los primeros en cuidarse acerca de la situación en la que estamos pasando. La situación es muy difícil en estos momentos por el COVID, porque existe mucha gente que está muriendo, ¿sí? Aunque las noticias no digan la realidad, pero los compañeros que yo tengo acerca de salud me han contado horrores y sentencias acerca de la enfermedad del COVID, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Tratar de cuidarnos nosotros, cuidar a nuestra familia usando la mascarilla, explicarles que hay que lavarse las manos, si es posible, cada vez que vaya a realizar cualquier cosa, así como cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento con el paciente, asimismo las demás personas. Si nosotros no tenemos esa responsabilidad de cuidarnos y de cuidar, pues créanme que esto no nos va a lo menos ustedes como estudiantes, pues ya tienen que empezar a sentirse parte del personal de enfermería, al personal de salud, unirse al personal de salud, ¿sí? Tenemos las medidas de seguridad para proteger al paciente, entre estas realizar el lavado de manos, como ya les dije antes y después de realizar cualquier procedimiento, no debe de fumarse en la zona hospitalaria, los pisos nunca deben de estar cerrados o mojados cuando el paciente esté deambulando o caminando porque puede caerse y sufrir alguna lesión, las sillas de ruedas deben de estar estables con el seguro puesto, la cama del paciente siempre debe de mantenerse baja, los artículos móviles deben de dejarse en el camino nunca deben de dejarse en el camino del paciente, ¿sí? Y pues obviamente tener los conocimientos aptos y básicos para igualmente enseñar al paciente de acuerdo a cualquier situación que él estuviese. Como una nota importante tenemos que el enfermero profesional de enfermería debe de poseer un título registrado sin riesgo que pueda ocasionarle al paciente. Ustedes están estudiando para sacar su título, para validar en CENESID y ustedes poder realizar los diferentes procedimientos y trabajar sin ningún problema con pacientes. Como cuarto principio tenemos la contribución a la restauración pronta de la salud del paciente de manera que pueda incorporarse a la sociedad. Aquí de que nos habla que nuestra obligación es tratar de ver el bienestar del paciente en todo el aspecto físico, emocional, para tratar de ayudar a la pronta recuperación y que él pueda integrarse, obviamente, a la sociedad, ¿sí? Y que no solo la parte física, la parte por la cual el paciente llega a la casa hospitalaria tenemos que contribuir, sino también a la parte emocional, a la parte de seguridad, de confort, ¿no es cierto?, de que el paciente se sienta bien en todos los aspectos. Tenemos que las recomendaciones para la aplicación de este principio es que la labor principal del enfermero o enfermera durante esta etapa es aumentar la capacidad del paciente para cuidar de sí mismo. Debe de ayudar al paciente a que obtenga nuevos conocimientos y habilidades a través de la enseñanza oportuna de los cuidados que se realizará en su hogar de acuerdo a la patología que adolece.
Un papel de especial importancia para el restablecimiento del paciente es la participación de sus familiares u otras personas importantes en su vida como partícipes activos de su recuperación, y el enfermero o enfermera debe de trabajar con los familiares del paciente y apoyarlos en el esfuerzo adecuado para ayudarlos. ¿Cuál es nuestra obligación? Educar a la familia, la situación del paciente, por qué se va a ir con alta, qué cuidados tiene que tener, qué medicación tiene que tomar, ver los signos de alarma que puedan producirse en el paciente durante el momento en el que se vaya a su casa, ¿no es cierto? Entonces, esos son los principios básicos de los fundamentos de enfermería, o los principios básicos de los fundamentales de enfermería, ¿sí? Existían 4 que, como les dije: respetar la individualidad de las personas, satisfacer las necesidades fisiológicas, proteger al ser humano de agentes externos que causan la enfermedad, contribuir a la restitución pronta de la salud del usuario. Entonces, nuestra obligación, como les dije, ustedes ya tienen que sentirse como parte del personal de salud, educar a las personas, ver su bioseguridad, sus medidas de protección, utilizar adecuadamente la mascarilla con esta situación. Ustedes saben que la situación día a día se va complicando más. Los hospitales ya no hay dónde poner un pie. El día de ayer estuve en Quito y créanme que los pacientes están en las veredas esperando una atención. Y lo que hacen los médicos es pacientes mayores de edad, adultos mayores, ya como me dijeron a mí unos compañeros que trabajan en los hospitales, lo que hacen es cuando empiezan ya a desaturar, ya ni siquiera les entuban, sino simplemente les dejan a un lado para que Dios mediante fallezca, ¿sí? Y esperar a que vengan otros pacientes a la atención, ¿sí? Solo se está dando atención de intubación y todo eso a pacientes jóvenes, ya no a pacientes adultos mayores. Y yo pienso que ustedes, a lo menos si tienen todavía a sus abuelitos vivos, tienen que cuidarles mucho más de lo que les cuidaban antes. Porque ellos, si llegaran a pasar cualquier situación, yo creo que ustedes no, nadie tenemos $2,000 diarios para ingresarles a una clínica. Eso es lo que están cobrando las clínicas, y eso ni siquiera entubarles, sino darles una atención básica nada más. Entonces, hay que cuidarse, chicos, por seguridad de nosotros, por seguridad de nuestra familia. La situación está cada vez más horrible, cada vez más fuerte, cada vez hay casos más tremendos aquí en Ibarra, aunque la gente no diga, no, no está pasando nada, no está como en otros lugares. También la situación está terrible, terapia intensiva está llena, no hay donde poner un paciente más. Todos los días mueren, sacan cadáveres, aunque no parezca, pues así son las cosas y las situaciones. Entonces, hay que cuidarse. Nosotros, como les digo, ustedes ya formar parte del personal de salud, educar a las personas, a sus tíos, a sus vecinos, a su familia, de que no es por malos no realizar reuniones con los amigos, que la parrillada es que esta cosa, porque eso no nos puede incluso, podemos tener consecuencias graves, como nosotros tal vez no tengamos la enfermedad, pero podamos ser portadores para nuestra familia. Entonces, ver la situación en la que se encuentra, sentir un poco de dolor por los compañeros de salud. Créanme que yo, desde el momento en el que empezó la pandemia, yo todos los días hablo con mis amigos, mis compañeros, cada vez la situación se vuelve más grave. Tengo un compañero que está en terapia intensiva, no se sabe si salga, no salga. Ustedes saben que terapia intensiva ya es la situación donde el paciente o sale o muere, ¿sí? Entonces, hay que poner de parte cada uno de nosotros. No sé, también algo escuché de que la próxima semana los presidentes tuvieron una reunión el día de ayer, y me informaban los chicos de los otros paralelos que el día 25 ustedes ya retoman lo que son las clases de manera presencial en el instituto, teniendo en cuenta los protocolos que vamos a seguir para la alimentación de ustedes en el bar y todo eso. En estos 2 días, hoy y mañana, hoy y pasado mañana, tengo una reunión en el ITCA para ver qué van a realizar con todo esto, a ver si ustedes regresan, porque a nosotros no nos han dicho nada todavía con respecto a volver a las clases presenciales. Lo que me gustaría mucho es sí volver a las clases presenciales, porque obviamente ustedes, mediante la práctica, es lo que más van a aprender y a comprender la materia, ¿sí? Esperemos, veamos qué pasa, qué se va dando en estos días.
voy a continuar con el siguiente tema, ¿sí? Para culminar, que les voy a dar acerca de las teorías de enfermería, ¿sí? Vamos a ver los diferentes conceptos de las diferentes teorías de enfermería que existen. El eje central y el objetivo de enfermería es el cuidado. ¿Qué es el cuidado? Es una actividad realizada por personas que se ocupan del cuidado de la vida, de la enfermedad, de la muerte y del medio ambiente, ¿sí? Que nos ayuda a la conservación y la manutención de la vida cuando se coloca sus acciones en función de mantener un cuerpo sano. Nosotros cuidamos al paciente para que se mejore, se recupere, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, como les dije, todo lo que abarque al paciente. La calidad del cuidado nos habla en que se brinda a la persona en forma integral a través de la interacción de enfermero o enfermera y la persona y no al cuidado de una enfermedad. ¿Qué es cuidar? Es el efecto de las acciones, habilidades, destrezas e interés y comunicación encaminadas a aliviar el sufrimiento, dar mejoría al enfermo y curar la enfermedad y conservar la salud. Tenemos la salud óptima y la salud holística. La óptima es tratar de ver el bienestar posible de la salud, ¿no es cierto? Tratar de llegar al nivel óptimo de la salud. Y la salud holística nos habla de que tiene que estar el paciente completamente bien, ¿sí? Es decir, en un todo, o sea, no llegar a tratar de que esté más o menos en el bienestar posible, sino que esté completamente sano, tanto en la forma de la parte emocional, psicológica, ¿sí? Tenemos ahora el modelo. El modelo es una representación de la realidad. El modelo de enfermería, ¿de qué nos habla? Es un conjunto de conceptos sistemáticamente constituidos y científicamente basados y lógicamente estructurados. Un modelo conceptual proporciona un marco de referencia distintiva indicando hacia dónde debemos mirar. Nosotros para realizar un procedimiento con el paciente tenemos que tener un modelo o una parte principal de donde nosotros nos vamos a encaminar para la atención al paciente. Y la teoría nos habla que es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistematizada de los fenómenos mediante el diseño de unas interrelaciones específicas entre los conceptos con el fin de describir, explicar y predecir. Ahora vamos a ver las diferentes teorizantes de enfermería. La principal y la fundadora de enfermería fue Florence Nightingale, ¿sí? Que fue una voluntaria en la guerra de Crimea. Ella nació un 10 de mayo, ella realizó lo que es la atención a los soldados, ¿sí? En 1854, todos los heridos, a ellos iba atendiendo, viendo qué malestar presentaba, las heridas, curar, entonces todo eso, y se le consideraba como la dama del farol, ¿sí? O la dama de la lámpara, que fue llamada así por las rondas nocturnas que realizaba para ver el estado del paciente, brindando ánimo a los pacientes. Desde ahí, Florence Nightingale nos dio a conocer que el personal de enfermería se encargaría en sí de brindar el confort al paciente, ¿sí? Viendo si necesita algo, si su entorno está adecuado, ¿sí? Su teoría principalmente se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario para los cuidados de enfermería. Ahora vamos a ver el metaparadigma. El metaparadigma nos habla de la persona, del entorno, de la enfermería y los elementos claves y el entorno sano. La persona es el ser humano que es afectado por el entorno y bajo la intervención de una enfermera denominada por Nightingale como paciente. El entorno, en cambio, son las condiciones y las fuerzas externas que afectan a la vida y la salud es el estado de bienestar en el que se aprovechan al máximo las energías de la persona. Y enfermería es la que se encarga de controlar todo el entorno, proporcionando aire fresco, luz, calor, higiene, tranquilidad para facilitar la preparación de una persona. ¿Cuáles son los elementos claves de esto? Las leyes de la naturaleza, de vida y de salud y el entorno sano, las condiciones sanitarias. El paciente para sentirse bien tiene que tener un ambiente limpio, seguro, las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver acerca de Dorothea Oren. Dorothea Oren es otra teorizante, ¿sí? Que se encarga o se basó primeramente viendo la teoría de Florence Nightingale para ella sacar lo que es la teoría del déficit de autocuidado.
que fue publicado por primera vez en 1971. Contiene 3 teorías relacionadas que nos habla acerca del autocuidado, el déficit de autocuidado y el sistema de enfermería. El autocuidado es cuando uno mismo puede realizar sus cosas, ¿no es cierto? Ustedes se visten, se cambian, se arreglan, se bañan, se alimentan por sí solos. El déficit de autocuidado nos habla de las personas que no pueden realizar las actividades por sí solos o ciertas actividades. Y aquí viene el sistema de enfermería que nosotros tenemos que identificar a un paciente que puede tener su autocuidado o presenta un déficit de autocuidado. La teoría del autocuidado propone que esta es una conducta aprendida en los individuos inicien y lleven a cabo por sí mismos para conservar la vida, la salud y el bienestar. La capacidad del individuo para autoayudarse se denomina gestión del autocuidado. La teoría del déficit de autocuidado afirma que las personas se benefician del personal de enfermería porque tienen limitaciones de la salud que les impiden autocuidarse. Entonces ellos se benefician de los enfermeros. ¿Por qué? Porque nosotros les ayudamos a realizar las actividades que ellos no pueden realizar. Eso nos dice Marjorie Gordon. Dorothy Oren. Ahora, vamos con Marjorie Gordon. Marjorie Gordon retoma los 3 elementos como son el entorno del cliente y los objetivos de enfermería e intervenciones de la misma, que considera a la persona en forma integral en un enfoque holístico, ya que contempla las dimensiones de la salud biológica, emocional, espiritual, mental y social. Describe 11 áreas relativas a la salud o los 11 patrones funcionales. Primeramente, la percepción de la salud o control de salud, nutrición, nutricional y metabólico, la eliminación, actividad y ejercicio, sueño y reposo, cognitivo perceptivo, autopercepción y autoconcepto, rol, relaciones, sexualidad, reproducción, afrontamiento, tolerancia al estrés, valores y creencias, ¿sí? Estos fueron los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon que nos dio a conocer que todos los pacientes o todas las personas todos tenemos la percepción de la salud, si estamos sanos, si estamos enfermos, si tenemos una buena nutrición, el proceso metabólico, si eliminamos por diuresis, por deposición, lo que no necesita nuestro cuerpo, la actividad y ejercicio, todos tenemos que tener una parte de reposo, igualmente la parte sexual o reproductiva, ¿sí? Ahora vamos con Virginia Henderson. Nos dice Virginia Henderson que cada individuo lucha para mantener la salud o por recuperarla y desea ser independiente en cuestiones de salud, ¿sí? Nos dice que ella trata de que el paciente se sienta adecuadamente con respecto a su salud y que ella trata de luchar o mantener la salud, ¿sí? Un estado saludable es aquel en el que se experimenta una sensación de bienestar, comodidad, del cual nos hacemos más conscientes cuando perdemos la salud. Es entonces cuando nosotros buscamos los medios para recuperarla lo más rápido posible. Cada individuo es una totalidad compleja, sí, que requiere satisfacer las necesidades fundamentales. La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow ubica estas necesidades biológicas en un primer plano y afirma que el individuo debe de satisfacer en primer término estas para acceder a las demás áreas. Cuando una necesidad no se satisface, el individuo no está completo en su integridad ni es independiente. El término independiente se refiere a que el individuo tiene los conocimientos o la fuerza y la voluntad que son necesarios para ejecutar las acciones que se requieran para conservar y recuperar la salud. ¿Cuáles son las 14 necesidades de las cuales nos habla Virginia Henderson? Primeramente, todos los pacientes y todas las personas tenemos la necesidad de respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos corporales por todas las vías, moverse y mantener una buena postura, dormir y descansar y evitar el dolor y la ansiedad. Ella se fundamenta en lo que nos decía Marjorie Gordon, en lo que nos decía Dorothea Oren, ¿no es cierto? Y después de esto saca las 14 necesidades. Ella veía los 11 patrones funcionales, en cambio, Virginia Henderson ya nos habla acerca de las 14 necesidades que debe presentar todas las personas. Poder seleccionar ropas apropiadas, vestirse, desvestirse, mantener la temperatura adecuada, mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, evitar peligros ambientales, comunicarse con otros para expresar emociones, ¿sí? Trabajar de manera adecuada, jugar y participar en actividades recreativas.
En Latinoamérica, ante la preocupación de elevar a enfermería como una disciplina científica, se elabora lo que es los marcos conceptuales con nuestra práctica, surgiendo así lo que es el proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería, ¿en qué se basa? ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es el proceso de atención de enfermería, la situación que nosotros vamos a realizar con el paciente cuando ingresa a la casa hospitalaria. El proceso de enfermería es un método para la solución de problemas cuya finalidad es satisfacer las necesidades de salud generales y de enfermería en los pacientes. ¿Cuáles son las etapas del proceso de enfermería? Etapa de valoración, de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Sí, son 5 etapas del proceso de enfermería. La primera, que es la etapa de valoración, que es cuando ingresa el paciente por primera vez a la casa hospitalaria. Empezamos con la apertura de historia clínica, nombres, apellidos, edad, sexo, fecha de nacimiento, tipo de sangre, dirección donde vive, teléfono, ¿sí? Luego viene la valoración del examen físico, ¿no es cierto? Realizando un examen físico, palpación, percusión, auscultación al paciente, ¿no es cierto? Para ver cuál es la molestia por la cual acude a la casa de salud y termina por dar un diagnóstico. Nosotros podemos dar un diagnóstico leve de lo que presenta el paciente. Por ejemplo, el paciente llega y me dice, me duele la cabeza. El diagnóstico, ¿solo es su molestia? Sí, solo eso. El diagnóstico que yo le puedo dar, cefalea. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 9. Cefalea con, ¿cómo es? Con cefalea intensa, podemos ponerle, ¿no es cierto? Pero el diagnóstico en sí, el final, dará el médico después de realizar, valorar, hacer exámenes y todo eso. Entonces nos dice que la segunda etapa consiste en diagnosticar y describe los problemas de salud reales y potenciales de enfermería que en virtud de su educación y a nivel académico están capacitadas legalmente para tratarlos. Ahora vamos a la etapa de planificación. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico dado por el médico por parte de enfermería, vamos a planear las actividades que vamos a realizar con el paciente. Por ejemplo, si le duele la cabeza, colocación de antibióticos, brindar medidas de confort, de seguridad, toma de signos vitales, ¿no es cierto? Y la etapa de ejecución es lo que nosotros vamos a realizar de acuerdo a lo planificado. Si nosotros dijimos toma de signos vitales, realizar la toma de signos vitales, administración de analgésico, administrar el analgésico, ¿sí? Y la etapa de evaluación, que es donde nosotros vamos a dar una respuesta a las intervenciones del personal de enfermería y comparar posterior a los objetivos que se trazan en la planificación de forma priorizada. Aquí vamos a evaluar si lo que planificamos logramos ejecutar o no logramos ejecutar, ¿sí? ¿Está claro, chicos? ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a los temas? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿No tienen dudas entonces, chicos? No, Licen. Ya, verán. Con respecto a la lista, déjenme reviso un ratito. Ya. Les voy a tomar la asistencia, ¿sí? Necesito el compañero Guapaz Ayala Alexis. Presente, Licen. Cintia Valeria Calo Farinango. Presente. Diana Estefanía Bravo Suárez. Presente. Fernanda Ortiz Salazar. Presente. Jacqueline Anangonó Morales.
¿No está? Presente. Ya. Jeremy Flores Mera. Presente, Licen. Joana Anangonó Caicedo. Presente, Licen. Jocelyn Pamela Casa Imba. Presente. Jocelyn Patricia Lara. Presente, Liz. Carol Córdoba Velasco. Presente, Liz. Leslie Dayanara Arellano Flores. Presente. María Guagalango Valverde. Presente. Marjorie Cacuango Guasgua. Presente, Liz. Mauricio Llerena Guerrero. Presente. Natalie Gordillo Félix. Presente. Nayeli López Arévalo. Presente, Liz. Zairi Matango Castañeda. Presente, Liz. Y Zoila Germania Rom. Listo, chicos. Como no tienen dudas, no sé si con respecto a la clase está claro. Igualmente, la clase fue grabada para que ustedes puedan acceder a la plataforma, volver a revisar. La plataforma en esta semana yo ya les voy a ir organizando de acuerdo a las unidades, los temas, las clases iré subiendo en las unidades que corresponden, los trabajos igualmente. Lo que me olvidé de decirles, cierto. Con respecto a los trabajos los vamos a realizar, ¿sí? De manera grupal, ¿sí? Cuando ustedes tengan lo que es la realización de algún trabajo, con respecto a las exposiciones, porque la mayoría que se realiza son exposiciones, cuando ustedes realicen la exposición de manera grupal, voy a tener 2 calificaciones. La primera, que es de manera individual, que ustedes van a, a defender su nota de acuerdo a la parte que ustedes expongan. Y la segunda parte, que es la situación del informe que ustedes tienen que presentar, ¿sí? El informe ustedes tienen que realizarlo igualmente en grupos. Persona que no trabaje en el informe, pues obviamente me tendrán que comunicar para que no van a tener la nota correspondiente, ¿sí? El trabajo por algo es trabajo en grupo, de forma grupal. Ahora, ¿qué va a contener el informe? El informe va a contener los siguientes puntos. Como primero, lo que es la carátula, ¿sí? Segundo punto, en la carátula irán lo que son los nombres de los integrantes, el tema, el curso, ya. En la segunda parte vendrían los objetivos, el objetivo general, los 2 específicos. En la tercera parte, la justificación, la introducción del tema. Después vendrá lo que es el marco teórico o el contenido del tema. Luego las recomendaciones, conclusiones, bibliografía y anexos, ¿sí? Tener siempre en cuenta la bibliografía, realizar una adecuada, una correcta bibliografía, ¿sí? Tampoco lo primero que encuentran de rincondelvago.com, eso pongo, ¿sí? Sino siempre teniendo una fundamentación científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tratar con pacientes y tienen que ver lo que realmente va a servirnos para nosotros estudiar. No podemos poner lo que primerito encontramos, eso se va. Incluso a veces ponen piedras y entonces eso también tiene su calificación. Entonces, para los trabajos vendrían las 2 calificaciones, que es la parte individual, que cada uno defiende su parte, y la parte grupal, que es el informe. El informe me lo tienen que subir a la plataforma, la fecha igualmente les dejaré con días de anticipación, ¿sí? Y pues obviamente esos tienen que subir de manera individual, así ustedes realicen en grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una evidencia de que ustedes realizaron el trabajo. Entonces, igualmente, persona que no colabore, me comunican, no hay ningún problema porque aquí tienen que trabajar absolutamente todos. No sé si con respecto a los trabajos tienen dudas o está claro. Está claro, Licen. ¿Ya? El grupo de punto sería, profe.
Licen, ¿Ya? ¿grupos de cuántos? Los grupos que ya están formados, yo no me complico, ¿sí? Los que ya están formados, esos mismos dejen para la parte de mi materia de técnicas y procedimientos. No tenía. Ujú. Listo, chicos. Entonces, un gusto haberles visto de nuevo. Cuídense mucho. De aquí nos vemos el día miércoles. Cualquier novedad o situación me comunican. Un gusto volver a trabajar con ustedes. Espero que formemos un bonito grupo. No tengamos ningún problema, ninguna molestia. Cualquier duda, inquietud con respecto a la materia, no duden en avisarme. Si por A o B me demoro por ahí en contestar, es porque estoy ocupada realizando alguna situación del instituto. Entonces, igualmente yo les comunicaré si el día jueves vamos a tener la parte de la teoría de manera presencial, así en videoconferencia, o si no, yo grabaré la clase y les dejaré subido a la plataforma, porque algo me comunicaban que teníamos una reunión, entonces no es que van a perder la clase, sino que yo les grabo la clase y les subo a la plataforma para que ustedes revisen, ¿sí? Entonces, eso, chicos, cuídense mucho, un buen inicio de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chicos. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. No se salgan, vean, la Jocelyn va a dar unas indicaciones.